Muy buenas, después del otra vez polémico Gran Premio de China, aunque la carrera fue bastante normal, está plagado de polémica, sobre todo pues con esa sanción a Alonso de que si fue justa, si no fue justa, además. Entonces vamos a empezar como siempre analizando los datos, que ya sabéis que los saco siempre después de cada Gran Premio para que podamos analizar juntos todo lo que ha pasado a nivel deportivo y luego nos metemos con esa famosa polémica de si fue justa la sanción, si no lo fue y demás, ¿vale? Vamos a intentar tener la mente bastante abierta, sobre todo para cuando lleguemos a esa parte, ¿vale? Dicho esto, este es el resumen del Gran Premio, de la carrera realmente, de cómo fueron evolucionando todas las posiciones y como veis, pues muchísimo lío en esta parte intermedia porque tuvimos ese safety car, hubo gente que entró un poquito antes, como veis por aquí, hubo gente que aprovechó precisamente ese safety car en torno a la vuelta a 22, entonces, bastante lío. Quizás sobre todo por ese safety car y ese lío estratégico, pero realmente sí que hubo bastante peleas en pista. Y en cuanto a los neumáticos, fijaos que se utilizaron los tres compuestos, el blando, el medio y el duro. La tanda más larga, pues bastante proporcional, es decir, bastante coherente a lo que debería ser un gran premio. Por lo tanto, una vez más hay que reconocer a Pirelli que nos dio un gran premio bastante entretenido, al menos desde el punto de vista de Pirelli, es decir, lo que ellos no pueden brindar con los neumáticos. Entonces, yo creo que el Gran Premio estuvo bastante entretenido, esto ya es opinión personal de cada uno, pero lo que sí está claro es que los neumáticos dieron lo que tenían que dar. Dicho esto y dejado así de lado el resumen muy rápidamente, vamos con cada una de las posiciones y lo que fue más interesante. Si os fijáis, quizá lo más interesante sí a nivel estratégico que vimos fue ese cambio de posición entre Norris y Pérez, que Norris se quedó con esa segunda posición. ¿Cómo lo consiguieron si el ritmo del McLaren no llegaba ni siquiera al del Red Bull de Pérez? Pues realmente ahorrándose una parada. Fijaos que Pérez para en la vuelta 12, que además hacen ese doble pit stop si no me equivoco, y Norris se ahorra esa parada, entra después y tira hasta el final. Por lo tanto, lo que consigue Norris es aprovecharse. Fijaos que entran los dos Red Bull, por lo tanto los dos bajan, pierden posiciones, mientras que Norris se queda arriba. Verstappen sí que llega a alcanzar a Norris, le quita la posición, pero Pérez no. Bueno, aquí tenemos ese pequeño lío, pues con los pit stop nuevamente y demás, con el safety car y todo esto, pero luego Pérez cuando para se queda por detrás y sí que es capaz de adelantar a Leclerc, pero luego no es capaz de adelantar a Norris. Entonces Norris se queda con esa posición. ¿Significa esto que fue una jugada maestra de McLaren? Hombre, realmente tuvieron suerte, porque tú no sabes si va a salir un safety car o no y si eso te va a permitir ahorrarte una parada o no. Si la carrera estaba claro que iba a ser a 2 paradas, pues hombre, lo normal hubiese sido entrar cuando entraron tanto Verstappen como Pérez, no estirarlo tanto como hizo Norris. Aún así, creo que a nivel de mecánica, reglajes y todo esto sí que estuvo inteligente McLaren, poniendo un poquito más de carga aerodinámica, como comentamos en la previa, para así ahorrar neumáticos y tener mayor flexibilidad con las estrategias, que ya sabéis que sobre todo si tenemos carreras así que no se sabe si es una parada o dos, pues tener esa flexibilidad pues te da un extra evidentemente, tanto por si te puedes ahorrar una parada como por si puedes apretar más en cada uno de los stints, porque si haces 2 paradas tienes 3 tandas, poder apretar más en cada una de ellas también te da evidentemente una ventaja, o incluso adelantar tu parada para hacer un undercut, alargar tu parada o estirar el stint para hacer un overcut, todo eso te lo da a tener un poquito menos de degradación. Si nos fijamos en los tiempos de los Red Bull, que los tenemos por aquí, un poquito a lo mejor en el primer stint, sobre todo de Verstappen, que es la línea turquesa, pero si fijáis en los tiempos de Pérez, muy constantes todo el rato. Es decir, si no hubiese parado, yo creo que no hubiese pasado nada porque no se ve aquí mucha degradación precisamente. Fijaos en el último stint en el que los dos van tirando y estirando mucho su tanda. Realmente se nota degradación. Hombre, las 5 o 6 últimas vueltas a lo mejor un poco, si nos ponemos finos, pues sí, desde más o menos que llevan unas 8 o 10 vueltas se empieza a notar, pero realmente este neumático tenía pinta de que se podía estirar bastante más. Entonces creo que estuvo McLaren muy bien intentando jugar con ese hipotético safety car. Nunca sabremos qué hubiese pasado si no hubiese salido, pero creo que estuvieron ahí inteligentes los de McLaren y además tuvieron la suerte de que salió en el momento adecuado y pudieron ganar la posición. Más allá de eso, pues creo que los ritmos están bastante claros. Si comparamos aquí, por ejemplo, Verstappen con Leclerc, pues no hay color. Sobre todo en el último stint veis que Verstappen está sacando incluso 1 segundo por vuelta a Leclerc. Eso es una locura, está en otra liga totalmente el Red Bull. Quizá dependa mucho del circuito, ha sido un circuito muy extraño porque ya sabéis que solo había un entrenamiento libre, luego puedes cambiar reglajes justo antes de la segunda de las clasificaciones. Entonces, sí que ha sido un gran premio un poquito extraño y quizá por eso Ferrari haya bajado el nivel. Pero da la sensación de que Red Bull sí que está bastante lejos en un circuito de este estilo, que es un circuito bastante equilibrado, como veíamos en la previa. Entonces, ¿podemos seguir teniendo esperanza? Yo creo que sí, pero es verdad que ha sido un fin de semana en el que Red Bull y Verstappen sobre todo no han tenido comparación. Si nos fijamos, por ejemplo, comparando a Leclerc con Pérez, que tiene un ritmo pues un poquito peor, conservó más neumáticos al final, aún así Pérez fue bastante más rápido. Fijaos que en estas vueltas más o menos le está sacando 3 décimas,
que aquí parece que están muy juntitas las líneas, pero 3 décimas, vuelta tras vuelta tras vuelta, pues evidentemente se nota. Y además sabiendo que Pérez ya estaba conservando neumáticos, aunque también lo estaba haciendo Leclerc, incluso el propio Norris, que lo tenemos por aquí. Fijaos que Norris es el único que más o menos podía plantar cara, sobre todo en estas primeras vueltas, pero claro, porque parecía que aquí Pérez estaba peleando con los Ferrari, es cuando pudo adelantarlo y todo eso, y luego ya a partir de aquí, pues como veis, sí que mejora un poco los tiempos, luego vuelven a subir. Al final todo el mundo termina conservando los neumáticos y los ritmos son bastante parecidos. Pero llama la atención que ahora sí el McLaren de Norris estaba un poquito por encima. Podríamos comparar también con Piastri en este caso, pero es que la carrera de Piastri puede parecer terriblemente mala. Fijaos que está sacando incluso 2 segundos por vuelta aquí Norris a Piastri, pero es verdad que tenía daños en su coche. Deberíamos fijarnos en todo caso en las primeras vueltas, que aún así pues vemos que Norris sí que es un poquito más rápido, no una barbaridad, pues estamos hablando de esas 2-3 décimas, pero luego al final de carrera es imposible comparar los tiempos porque han dicho los de McLaren, el propio Piastri, que tenían problemas en el coche y que por eso el ritmo era tan malo. El resto, pues también muy complicado comparar los tiempos, siendo sinceros, porque si os fijáis en las estrategias podemos comparar, por ejemplo, el ritmo del Aston Martin de Alonso, pero fijaos que empieza con el medio, luego duro, luego blando, luego medio. Esas declaraciones de Alonso de que no tenía neumáticos por la Spiring y todo eso, pues evidentemente no puedes comparar este stint de blando con este pedazo de stint tan largo del neumático duro, ¿vale? Entonces es muy complicado compararlo. Si queréis, por curiosidad, pues podríamos hacerlo, por ejemplo, comparando a Norris con Alonso. En el primer stint, que fue el más o menos parecido, pero claro, Alonso estaba todo el rato peleando en pista. Evidentemente no es lo mismo. Y como veis, pues la primera vuelta sí que puede ser incluso un poquito más rápido, pero luego los tiempos se disparan muy irregular. Eso probablemente adelanta su pit stop. Por lo tanto, no es una carrera en la que podemos comparar exactamente los ritmos de todos los equipos, pero sí que da la sensación de que el Aston Martin no estaba a nivel de los Ferrari. En este Gran Premio, curiosamente, se han invertido las posiciones entre el McLaren y el Ferrari. Red Bull sigue siendo número 1, después tenemos a McLaren, tercero tenemos a Ferrari y luego parece que seguimos teniendo ese lío entre los Mercedes y los Aston Martin, porque ha sido un Gran Premio muy extraño a nivel de reglajes, a nivel de estrategia de neumáticos, entonces es complicado compararlos. Evidentemente Alonso en clasificación ha dado una lección magistral, le ha clasificado espectacularmente bien en las 2 clasificaciones. Hamilton lo hizo especialmente bien en la primera y especialmente mal en la segunda, entonces muy difícil comparar este Gran Premio vuelta por vuelta, pero sí que da la sensación de que las únicas posiciones que se han cambiado de arriba son las de McLaren y Ferrari, que ya digo, esto puede depender mucho del circuito o de que Ferrari no encontrase bien los reglajes para un trazado como este, en el que hacía muchos años que no iban y en el que además no había muchos entrenamientos libres precisamente para entrenar. Dicho esto, vamos con la gran polémica del fin de semana, porque se ha sancionado a Alonso diciendo que para eso no compite en las carreras sprint y demás cosas que se han escuchado, además de todo tipo. Bueno, no voy a entrar tampoco mucho en las declaraciones, en mi opinión, vacías de una parte o de otra, pero es verdad que llama mucho la atención que a Alonso le sancionasen con 3 puntos en la superlicencia, cuando a Stroll le sancionaron con 2 puntos y además no se le sancionaron con 2 puntos. Entonces yo he pensado, vale, ¿cómo puede ser esto? Porque recordad que cuando se sancionó a Alonso en Australia se dijo que le iban a caer 20 segundos de sanción, 10 por ser un accidente, que es la sanción mínima, y otros 10 por ser una zona de mucha velocidad. Ya discutimos esa sanción, ya os expliqué por qué a mí no me parecía justa, porque no se demostraba que Alonso merecía esa sanción, pero se criticó poniendo el foco en sitios que no se tenía que poner, en mi opinión. Ya sabéis que se puso el foco en los brake test cuando realmente no es un brake test porque no provocaba que Russell tuviese que tocar un freno. Realmente la FIA tampoco decía eso. La FIA no decía que había hecho una maniobra adrede intentando sacar de pista a Russell. La FIA no dijo nada de eso. La FIA dijo que Alonso hizo una maniobra extraña, hizo perder carga aerodinámica a Russell y Russell por eso se salió. Y yo dije que no habían demostrado que por esa pérdida de carga aerodinámica supuestamente Russell se había salido, entonces por eso no aplicaba la sanción. Pero bueno, la gente intentó defender a Alonso poniendo el foco, en mi opinión, donde no tenía mucho sentido ponerlo, y me parece que está pasando otra vez lo mismo. Se ha sancionado a Alonso con 10 segundos cuando estaba fuera de la carrera. Realmente mucha de la gente, y seamos honestos, yo creo que no voy a decir todo el mundo porque por supuesto no lo es, pero mucha gente de la que está criticando la sanción a Alonso, si eso le hubiese caído a un Hamilton, a un Ocon, a un Gasly o cualquiera de estos, la gente está diciendo que para qué le metes 10 segundos de sanción a ese piloto si ya está fuera de la carrera y para qué le quitas 3 puntos de la superlicencia si eso no sirve para nada luego, cuando al habérselo aplicado a Alonso sí parece una sanción excesiva. Entonces eso sí que me parece quien vaya defendiendo una postura u otra en función de si es el coche número 14 o es el número 3 o el 44 o el que sea, creo que tampoco tiene mucha base y no tendría tampoco mucho sentido. La cuestión es que
lo que digo, ¿por qué puede parecer injusta? Pues porque a Alonso le quitas 3 puntos de superlicencia y a otros 2 pilotos le quitas 2 puntos de superlicencia. Entonces yo he pensado, vale, sabiendo que la FIA ya dejó claro que este año había cambiado el criterio, yo dije, vale, pues si ha cambiado el criterio para este año me parece perfecto, porque además soy de los que pensaban el año pasado que 5 segundos de sanción no servían en la mayoría de ocasiones para nada. Entonces me parecía bien que el mínimo sean 10 segundos. Le han puesto el mínimo a Alonso, igual que le han puesto el mínimo a Stroll y a Magnussen en este Gran Premio. La cuestión es, ¿por qué a uno 3 puntos de licencia y a otro 2 y al otro 2? Pues para eso tendremos que entender por qué las maniobras han sido diferentes. Si empezamos con el caso de Alonso, que lo tenéis aquí en la pantalla, 10 segundos de sanción, 3 puntos de la superlicencia y demás. ¿Por qué? Porque ha resultado en una colisión del coche 55 que ha sido dañado y demás. Me paro aquí. Hay mucha gente que dice que cómo vas a meterle 3 puntos de superlicencia a Alonso si el coche de Carlos pudo continuar aunque estaba dañado y a Magnussen quiso abandonar a otro piloto, no le has metido los 3 puntos y le has metido solo 2. Hay que dejar claro que la FIA, como ha recalcado en otros comunicados, no tiene en cuenta las consecuencias de los accidentes. Tiene en cuenta si es un accidente o no. Por lo tanto, ese comentario o ese argumento tampoco aplicaría, ¿vale? Entonces vamos a intentar buscar otros argumentos diferentes. Ese es el resultado, por lo tanto se le van a meter los 10 segundos de penalización, que es lo mínimo, y además 3 puntos de superlicencia, que tampoco explican exactamente por qué. De hecho, en las sanciones a Alonso se dan bastantes más explicaciones que las del resto de pilotos. También habría que preguntar por qué. Además, los comisarios dicen que según la FIA y su reglamento, el lenguaje que se utiliza es bastante ambiguo, no queda del todo claro e invitan a la FIA a que lo revisen. Por lo tanto, los propios comisarios están diciendo a la FIA, oye, el reglamento no es nada claro en cuanto a un accidente que ha provocado un piloto que también ha terminado fuera, porque yo lo que puedo hacer como comisario es meter una sanción de tiempo, pero si está fuera no va a servir para nada. También le voy a meter la de los puntos de la superlicencia. Entonces, es verdad que, bueno, esos puntos sí que te pueden afectar, sobre todo a la larga, pero estoy metiendo un tiempo que tampoco va a servir de nada. Y además el lenguaje que se utiliza en los reglamentos es bastante antiguo, así que hay que reconsiderarlo. Toquecito de atención a la FIA y en mi opinión bastante bien dado. Y entonces digo, vale, pues esta es la sanción a Alonso, vamos a ver qué ha pasado con las otras. Lance Stroll. Resulta que el coche 18, que es el de Stroll por supuesto, tenía que haberse anticipado al ritmo de los coches de delante. Realmente lo que no menciona aquí la FIA es que Carlos dejó un espacio brutal delante, luego aceleró, tuvo que frenar evidentemente para pues reducir la distancia, pero pararse detrás del coche que llevaba delante, y eso empezó a provocar un poquito el caos. Pero claro, todos los pilotos tienen que estar atentos para eso. Por lo tanto, lo que dice es que el coche 18, que es el de Stroll, debería haber estado especialmente atento al coche delante, que era el coche número 3, el de Ricciardo. Y como no ha estado atento, se le van a meter los 10 segundos de sanción y los 2 puntos de penalización. Y también se ha dicho que es imposible explicarlo y demás. La FIA ya ha explicado también, de hecho esto creo que viene de años anteriores, si no recuerdo mal, del año anterior o del anterior, que en resalidas, en salidas y todo esto se va a ser un poquito más benévolo porque entienden que el caos es el que es y es mucho más fácil tener un accidente. Yo estaba bastante en contra de esta sanción, personalmente, esto ya es subjetivo total, porque me parece que en una salida o una resalida tienes que ser especialmente cauto, no te la puedes jugar especialmente porque como cometas un error, a lo mejor te llevas por delante a 1, 2, 3 coches o los que sean, mientras que si vas tú solo o a lo mejor con un solo coche, pues es mucho más fácil esquivarlo si cometes ese error. Entonces, no estando de acuerdo con esa ley, por así decirlo, si es la ley que tenemos, hay que cumplirla. Entonces, resulta que no ha provocado un accidente, sino que debería haberlo evitado. Es el lenguaje que se utiliza. ¿Es esto justo? Pues eso ya es a criterio de cada uno, pero no podemos comparar el accidente de Stroll con el de Alonso porque no tiene nada que ver. Alonso se tira un hueco que no existe, provoca un daño en el coche de Carlos y se le aplica la sanción normal, que son los 10 segundos de sanción, aunque no apliquen porque ya está fuera de carrera, y 3 puntos de superlicencia. En este caso yo entiendo, sobre todo conociendo a la FIA de años anteriores, que rebajan las sanciones en cuanto a puntos de superlicencia porque entienden que esto es más una especie de negligencia y no tanto un acto de haber sido demasiado agresivo como habrán considerado en el caso de Alonso. Y entonces digo, vale, vamos a ver la otra, la de Magnussen. ¿Qué ha pasado con la de Magnussen? Pues resulta que también era una resalida. Entonces ya de por sí podemos explicar que en vez de 3 puntos de superlicencia sean 2. Entonces aquí te dice pues que el coche 20 se tira a la curva, frena muy tarde y termina chocando con el coche número 22. Yo entiendo que esto es prácticamente lo mismo que la situación de Alonso, por la que había que meterle 3 puntos de superlicencia, pero resulta que es una resalida y yo entiendo, aunque no lo expliquen aquí muy mal por parte de la FIA, que deberían aclararlo, que por eso se está
reduciendo un poco la sanción. El problema está ahí, que no lo estás precisamente aclarando. Y resulta que no solo tenemos estas sanciones, sino que he buscado en todos los grandes premios que tenemos anteriores de este mismo año, porque no podemos comparar accidentes de esta temporada con accidentes de temporadas pasadas, insisto, y resulta que solo tenemos un único incidente, que es causar una colisión, que es el infringement este que dice la FIA, como la infracción, lo digo infringement porque lo pone así en el documento, y es el de Magnussen en Arabia Saudí. Entonces he dicho, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Y te vas al accidente de Magnussen en Arabia Saudí y resulta que le han metido 10 segundos de penalización y 3 puntos de la superlicencia. Entonces la cuestión ¿es injusta la sanción a Alonso o es injusta la sanción a Magnussen en China y a Stroll en China? Porque claro, si a Magnussen hace varias semanas, pero de este mismo año, se le puso por una acción similar 10 segundos de penalización y 3 puntos de la superlicencia, a Alonso lo normal sería ponerle exactamente lo mismo. Problema, que no estás aclarando por qué a uno son 3 puntos y a otros son 2. ¿Es porque le tienes manía a Alonso? Hombre, a Magnussen también le metieron 3 puntos de superlicencia y ahora le han metido 2. Es decir, si le hubiesen puesto solamente los 3 puntos a Magnussen, podríamos decir que él también le tiene manía. Pero es que no lo podemos decir porque una vez le han puesto 3 puntos y otra vez le han puesto 2 puntos. Entonces, entiendo yo, ya que da la casualidad, por así decirlo, que ha sido justo en una resalida, pues que al ser resalida y ya que en años anteriores dijeron que iban a ser más flexibles en salidas, que se rebaja en un punto de superlicencia. Entonces, ¿es justa la sanción a Alonso? Respecto a lo que hemos visto con el caso de Magnussen, que es el más parecido y que es el otro que podemos tener de este mismo año, yo diría que sí. ¿Es justa la sanción a Stroll y a Magnussen en este Gran Premio de China? Yo diría que es insuficiente porque bajo mi punto de vista, si es en una resalida, tienes que tener más cuidado todavía, aunque entiendo que el criterio es otro, que es más difícil mantener el control porque la temperatura de los neumáticos no es la óptima y entonces eres más flexible en el sentido de que es más fácil cometer un error. ¿Os gusta ese criterio o no os gusta como a mí? Eso ya depende de cada uno, pero si es la regla que tenemos actualmente, es la que tenemos actualmente. Si el accidente de Alonso hubiese sido justo en una salida, entonces podríamos decir, vale, es que se le tendría que aplicar lo mismo y ya está. Entonces la cuestión es, vamos a intentar defender las cosas con los argumentos y poniendo el foco donde toca. Igual que pasó en ese Gran Premio de Australia. ¿Fue justa la sanción? No, en absoluto, porque los datos que miró la FIA para sancionar a Alonso fueron una castaña. Y si tú alegas que le ha causado una pérdida aerodinámica haciendo una estrategia extraña con el pilotaje, tienes que demostrar por qué. Y tienes que demostrar que si él hubiese trazado, a Russell me refiero, esa curva con la carga aerodinámica que él creería tener, entonces sí lo hubiese podido trazar. Pero como no se demostró, no podía sancionar a Alonso. ¿Son justas las sanciones a Alonso? A veces sí, a veces no. El problema es que estamos cayendo otra vez, y me da entre pena y lástima, en la polarización absurda y comprar cualquier argumento absurdo. Porque si Alonso sale a rueda de prensa y dice, pues para eso no compito, pues mira, tienes que competir porque eres piloto de Fórmula 1 y el formato de la Fórmula 1 es este y se acabó. Y hay aficionados que pagan la entrada para que tú corras, igual que los otros 19. Incluso hay muchos más aficionados que pagan para que corra Alonso y verlo que para otros pilotos, que cada uno tendrá su fandom y todas estas historias, pero los aficionados pagan para verlo. Y si pagan por un fin de semana sprint, tú tienes que competir en todas las sesiones de la sprint. Y decir que te has quedado sin neumático, pues te has quedado sin neumático. Esas son las normas de la Fórmula 1 y ya las sabías tanto de este año como de años anteriores. Entonces, ese populismo, en mi opinión, absurdo y argumentos vacíos de ahora me enfado porque me han sancionado, pues también es absurdo. Así que me está dando la sensación que tanto el público como analistas o como los queráis llamar y el propio Alonso están echando fuego a donde no toca. Entonces vamos a intentar ser más inteligentes, no comprar cualquier argumento por tonto y vacío que sea, que favorezca nuestra opinión inicial y vamos a intentar analizar las cosas como son, ¿vale? Insisto, porque ya entiendo que habrá alguno que se enfade como si a Alonso le importase que es el mayor fan número 1 o es el peor o lo que sea. Personalmente considero que Alonso es el mejor piloto de la parrilla por experiencia, por talento y por estado de forma, o sea que entiendo que habrá alguno que se cabree y piense que no soy de Alonso o lo que sea, y pienso que las sanciones de la FIA a Alonso han sido injustas. Pero entended por qué han sido injustas y qué argumentos podemos dar para pensar que las sanciones han sido injustas. No os inventéis cosas y no compréis argumentos vacíos y absurdos, porque el propio Alonso ha dicho muchas veces que en el juego de las redes sociales o estás muy dentro o estás muy fuera y él ha elegido estar muy dentro. Y todas estas declaraciones que probablemente él sepa que se hacen virales, también van por ahí. No solo hacer algún bailecito, algún tren o algunas historias de estas que se hacen. Así que tenedlo en cuenta, intentad ser un poco más inteligentes e intentar analizar las cosas con vuestro criterio, intentando informaros por varios medios posibles. Evidentemente no tendría sentido que me veáis
hagáis a mí, me compréis el argumento y ya está, sino que investiguéis vosotros mismos, investigad si realmente se me ha pasado alguno de los otros documentos de un causing a collision de la FIA de este año, investigad todo lo que queráis, pero de verdad, construid vuestro propio argumento y luego defended a lo que queráis. Podéis defender a muerte a Alonso y decir, oye, cometí un error, pues ya está, sigue siendo un piloto de la parrilla, sigue siendo mi piloto favorito y se acabó. O podéis decir, pues no ha cometido un error y yo creo que no ha cometido un error por esto, por esto y por esto. Y la FIA ha tenido unas decisiones injustas justo contra Alonso por esto y por esto y por esto. Pero no compréis cualquier tontería que escuchéis, ni siquiera de Alonso, ni siquiera de quien quiera que escuchéis, ¿vale? Así que nada, espero que os haya resultado interesante el análisis del Gran Premio. Sé que el tono es un poquito extraño ahora al final del vídeo, pero ya sabéis que si queréis aprender de automovilismo tenéis Level Up Academy, que por 15 euros al mes, sin entrar en polémicas ni discusiones de este tipo, os enseño todo lo que sé de automovilismo, de cualquier tema, de pilotaje, de telemetría, de reglajes, de aspecto técnico de la Fórmula 1, por supuesto. Así que echad un buen vistazo los que queréis formaros en automovilismo, tanto real como de simulador, el sim racing, o incluso que queréis dedicaros a ello, pues perfecto, que sois simplemente aficionados que queréis disfrutar de las carreras, pues también está hecho para vosotros, ¿vale? Porque no hace falta tener ningún conocimiento previo, ya sabéis que os entra todos los cursos, las masterclasses, el soporte para dudas, las descargas, los setups, absolutamente todo, así que echad un buen vistazo, como siempre, y especialmente en este vídeo, gracias por haberos quedado hasta el final y nos vemos muy pronto.